El legado de mi padre. Don José quedó viudo con 6 hijos, algunos ya mayores, otros apenas dejaban de ser niños. Los crió en una gran hacienda. Lo hizo amorosamente, con respeto y tenacidad, respetuoso de Dios y de las leyes. Se podría decir que sus hijos eran jóvenes ejemplares. Desde siempre les dijo cuál era exactamente la herencia de cada uno y qué parte de ésta les correspondía. Lo hacía de palabra, pues esperaba no hacer ningún papel. Confiaba en que ellos, después de muerto, no tuvieran que firmar nada. Todo estaba definido por él mismo, y así sería respetado. Así, cuando ellos tuvieran hijos, tendrían ese pedazo de tierra entregado por él en vida. Para los hijos estaba bien la repartición, ya que la hacienda era bastante extensa, y todos tendrían buen terreno para sembrar o tener animales si así lo querían. Pero el tiempo llegó y don José enfermó. Se creía que muy pronto moriría. Los hijos estaban tristes, ya que su padre siempre había sido el eje de la familia. Él era quien tomaba todas las decisiones, y sus hijos las aceptaban sin dudar. Pero 3 días antes de morir don José, una muerte inesperada golpearía a la familia. Resulta que uno de los 6 hermanos había sido repentinamente asesinado. Por estudios preliminares se había determinado que incluso había sido torturado. El crimen había sido llevado a cabo de noche, realizado en varios lugares de la hacienda, como si lo hubieran estado haciendo un recorrido. En cada de estos puntos se le había propinado una golpiza, al parecer a mano limpia, junto con mazos de madera. 6 puntos exactos fue en donde se descubrió que había sido llevado. Dada la situación de enfermedad del padre y la inminente herencia, de inmediato los otros 5 hermanos resultaban como sospechosos de tan cruel crimen. La policía puso todos sus medios para investigar, pero no había una prueba contundente de que alguno de ellos fuera el culpable. Los días pasaron y don José lamentablemente murió. En la reunión legal para designación de bienes, el juez leyó el testamento, el cual no decía más que lo que ya se había acordado. Sus 5 hijos eran dueños legales de la hacienda. Ellos tenían claro lo que su padre les había dicho de palabra. Cada uno de ellos sabía qué lugar le correspondía. También sabían que no deberían de vender el terreno, ya que siempre debería estar dentro de la familia, que pasaría de generación en generación, y que el día que alguien intentara vender, este simplemente perdería la herencia, pasando a ser parte de los hermanos restantes. Esa era la última voluntad de don José, la cual había sido firmada un mes antes de morir. Sin embargo, había una pregunta que se hacía el policía encargado del asesinato de uno de los hermanos. ¿Por qué don José decía en su testamento que para 5 hijos? ¿Cómo podía saber él un mes antes que uno de sus hijos sería asesinado? Esa duda no se resolvería en ese momento. La vida siguió su curso. Los hijos de don José tomaron posesión de cada uno de sus terrenos,
y empezaron a construir cada quien su casa. Ninguno tenía familia, a pesar de que ya rondaban y pasaban los 40 años. Los meses transcurrieron, y fue entonces que otro de los hermanos aparecería asesinado. El crimen, para sorpresa de las autoridades, tenía exactamente el mismo modus operandi. Al igual que el primer caso, este hermano había sido asesinado a golpes. Se le había torturado y golpeado mientras había sido paseado por 5 lugares diferentes de la gran hacienda. La policía estaba desconcertada. ¿Cómo se podía llevar a cabo semejante crimen? Algo tan cruel sin que los demás hermanos pudieran enterarse. Sin embargo, y de nuevo, poco se pudo esclarecer. Los meses pasaban y los hermanos restantes aparecían muertos de la misma manera. La policía nada podía hacer hasta que solo uno de ellos quedó con vida. Por lógica, este tenía que ser el asesino y dueño de toda la herencia. Era ahora cuando por fin se podría vender la propiedad. Y no había ni hermano, ni familiar alguno que lo impidiera. Así que la policía fue a interrogarlo. Ya lo había hecho con anterioridad en cada asesinato de sus otros hermanos. Así que esta podría ser la última vez. Era el último sospechoso que quedaba. Pero la investigación estaba por dar un vuelco total. Se daba un suceso inesperado al ver que el último hermano había sido colgado de un árbol. La policía lo había encontrado ahorcado en un árbol de la hacienda principal, la parte donde había vivido el padre. Al inspeccionar el lugar, encontraron a los pies del cadáver una carta donde confesaba el motivo por el que se quitaba la vida, además de explicar cómo habían ocurrido todas las muertes. En aquella carta se leía: desde muy niños nuestro padre nos enseñó el valor que tiene la familia y la tierra. Así que siempre supimos que la hacienda sería nuestra, pero no podíamos venderla, y aquel que no estuviera de acuerdo pagaría con la vida. Así lo dispuso mi padre, y así se respetó. Fue por ese motivo que cuando le dije a mi padre que uno de mis hermanos quería una escritura de su tierra para poder hacer lo que quisiera, mi padre nos ordenó matarlo. En aquella ocasión él nos acompañó. Acudió al recorrido y fue testigo de las golpizas que recibió mi hermano hasta morir. El pobre había suplicado por su vida. Aseguró que no volvería ni siquiera a tocar el tema. Pero mi padre dijo que no había marcha atrás. Fue entonces que ahí vi la manera de quedarme con todo. Mi padre murió, y fue entonces que de tanto en tanto le conspiraba y le decía a los demás hermanos que uno de nosotros quería vender. Los restantes, sin dudarlo, se unían a mí para matarlo. Aquí no había juicio, solo sentencia, como hicimos con mi primer hermano, como hicimos con bendición y orden de mi padre. Cuando quedábamos solo 2 de nosotros, solo 2 hermanos, fui en la noche a su morada, entré a escondidas y lo golpeé en la cabeza. Le hice el recorrido por la hacienda, en los 6 lugares que en principio nos correspondía a cada uno. Así la policía, aunque sospechara de mí, no podía llegar a creer que yo cargaría un cuerpo toda la noche.
o que un vivo se dejara matar a golpes de un solo hombre. Todo había salido a la perfección. La siguiente semana iría a la ciudad a hacer una escritura solo a mi nombre. Y muy pronto conseguiría comprador. Ya tenía varios apalabrados. Pero no era seguro. Sin embargo, el plan era perfecto. Pero de un día a otro todo cambió. Esa misma noche aparecieron en la hacienda mi padre y mis hermanos. Ellos se habían golpeados tal como los habíamos matado. Mi padre intacto, pero con un semblante bastante serio. Él fue quien habló. Con voz firme me dijo que si yo también pensaba vender la hacienda, entonces ya sabía cuál era el castigo. Yo era el único que quedaba, que no cumplía los legados de mi padre. Y sabiendo que no podía matarme a mí mismo a golpes, decidí colgarme de un árbol. Cuando lean esta carta ya no estaré en este mundo. Y cumpliendo los deseos de mi padre, la hacienda seguirá siendo de los 6. Aquella hacienda quedó en el abandono. No hubo herederos que pudieran usarla, venderla, o alguien que se preocupara por arreglarla. Sin embargo, hay gente que dice ver por las noches a los hijos de don José deambulando y haciendo el recorrido por los lugares donde mataron a sus propios hermanos. En algunas ocasiones hay gente que asegura ver también a don José, quien camina detrás de ellos, alumbrando con una antorcha el camino, vigilando que siempre, y sin ninguna resistencia, se ha cumplido su legado. Gracias por escucharnos. Si tienes algún relato que te interese pudiéramos contar, no dudes en hacerlo llegar a nuestro correo. Y si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto fue Radio Caníbal.